Son las 6:39. Saludamos al asambleísta por Sucumbíos, asambleísta independiente, abogado Juan Gonzaga, quien está acompañándonos esta mañana en un café con JJ. Un segundo, estoy esperando, yo tengo mucha paciencia a veces. Abogado Gonzaga, asambleísta Gonzaga, ¿cómo está? Estamos acá en Guayaquil, Gustavo Espinosa y Jimmy Jairala. ¿Nos está escuchando bien? Querido Jim, apreciado Gustavo, qué gusto enorme. Muy Buen buenos días. día. Un saludo al pueblo guayaquileño, a toda la costa y, por supuesto, a todo el pueblo ecuatoriano. Gracias, asambleísta. Quería conocer, para comenzar, si esa mayoría que se constituyó en ADN y que fue creciendo al comienzo del gobierno de Daniel Noboa, ¿se mantiene firme todavía? ¿Ha habido, no sé, pues, algunos que declinaron a continuar con la mayoría y ahora un poco condicionan su voto, etcétera? ¿Cómo está la mayoría en este momento? A ver, creo que es importante reconocer algunos aspectos importantes. Voy a comenzar un poco respecto de lo que significa la identificación en numérico cuando iniciamos la acción legislativa. Toma nota que para elegir al presidente, ni en Colsec, estábamos hablando de 84 votos. Puede haber un antes y después respecto de lo que pasó el 16 de noviembre en el proceso eleccionario, donde es posible que también ese llamado de atención en el pueblo ecuatoriano, no solo al presidente. Yo creo que la clase política y en esta incluye también la asamblea, pero a 17 podemos dar cuenta de que en efecto esta mayoría, teniendo en cuenta de que se necesita 77 para generar una mayoría absoluta, se ha mantenido. Entonces no ha habido, hasta el momento, ninguna variación. Creo que no. Ya, abogado, vamos a tratar de retomar el diálogo porque la señal está muy intermitente, no sé si es donde está usted ubicado. Sí lo escuchamos, pero está muy entrecortada. Cortamos y volvemos a conectarnos en un minuto con ustedes, ¿ya? Permítame. Reingrese en un minuto, ¿cómo no? Sí. Vamos a procurarlo. Sí. De lo que nos está adelantando el asambleísta Gonzaga es que la mayoría sigue firme. Eso es lo que escuché, ¿verdad? Que no ha Así habido es. cambios en la mayoría. Que usted no escuchó, estaba en otra No ha cosa. habido movimiento. No ha habido movimiento, efectivamente. Es decir, todavía están todos votando en unidad. Supongo que habrá unos dos, tres que ya no están 100% en línea, me parece, por los Da la resultados que he visto en las impresión, ¿no? votaciones. Sí. Ya se reconectó el asambleísta, se está reconectando. Ojalá mejoremos la señal. Ojalá mejoremos la señal para continuarla inmediatamente. Son las... Querido Jimmy, ahí se me Ahora escucha. sí, ahora perfectamente. Bien, Sí, sí. continuamos. Ya, Era usted el problema, asambleísta, no parece éramos que sí, nosotros. parece que sí. Ahí está A ver, perfecto. Jimmy, te decía, con el Sí, inicio de la gestión legislativa arrancamos con 84 votos, con eso se eligió en este caso el presidente. es verdad. Vamos a entender de que hay un antes y un después en relación a la constitución de esta mayoría para la elección de las autoridades y un después respecto del proceso eleccionario. Claro, Entonces, pero... No, no, continúe. entonces cuando encontramos el resultado de elección, ¿no? En función del resultado, en donde el pueblo ecuatoriano le dijo no en este caso, no, no tanto al señor Noboa, me parece que es más bien no a la forma en la que estaba gestando la administración del Estado. Y creo que también eso nos rozó, de cierta forma, a la clase política, incluida la Asamblea. Pero posterior a esto, tú encuentras que el resultado de una mayoría o de la concurrencia de la voluntad para generar gobernabilidad se ha mantenido. Entonces me parece que el gobierno aún mantiene una mayoría consolidada que le permite tomar decisiones. Claro, mantiene la mayoría, pero en algunas votaciones hay dos, tres que no completan esos 84, 85 con los que arrancaron. Esa es mi pregunta. ¿Qué pasó y quién y más o menos de qué línea política son? ¿Son los A ver, independientes algunos? hay algunas particularidades en los cambios de orden y en algunas decisiones en donde se requiere la mayoría simple, hay otros que en efecto los 77. Ya. Ahora, sí, hay cuestiones en las que llegan 76, 77, y a veces en efecto no logra consolidar una mayoría en la que pueda decirse que sí, hay un control respecto de la Asamblea. Inicialmente comenzaron 6 compañeros de Pachacuti, ¿no? Que generaban esta derecha con el gobierno, pero ahora ya no son 6, ahora son 3.
3 de la Amazonía, 3 que mantienen una posición si cabe neutral y 3 en los que se mantienen ideológicamente o con algo de lealtad con la organización Pachacuti. 4 que salieron de RC, que se mantienen, diría yo, en este caso afines al tema de gobierno, y que particularmente quedaríamos 4, Imbabura, Pablo Jurado, Borona, Eric Carrín, Archie, Cristian Benavides y mi persona. En todo caso, digo, a veces sí hay discrepancias respecto de puntos en los cuales no siempre se mantiene una mayoría sobre el número indicado, que es más de 80. A veces sí Mm. hay particularidades en las cuales se genera esta incertidumbre de no lograr una mayoría absoluta. Ya, hay un asambleísta de Guayas, no sé si es apellido Vargas, que de la Carlos RC, Vargas. que supuestamente se había vuelto a acercar a la RC, ¿es correcto? No podría determinarte. No ha llegado una votación, pero Ajá. está, a ver, está Sergio, Yajaira, David y quién has referido, Carlos Ya, Vargas. ya. No podría decirte respecto de la inclinación de él porque hasta el momento yo no he podido verificar aquello. Toma nota de que ayer teníamos que hacer un debate de algunos proyectos de ley en segunda Ya, instancia respecto del tema de la reformatoria al Código de Trabajo y a la LUCEP y que ya. se cerró precisamente porque, digo, hay una discrepancia entre RC y ADN que estamos todavía relacionados todos independientes y que el día sábado pues vamos a tener una prueba respecto del conocimiento y la aprobación que deba darse en este caso el presupuesto. Entonces, ahí sí tú vas a poder verificar Ah, claro. exactamente cuál es la posición de cada uno de los asambleístas. Perfecto. Asambleísta, ¿qué ha pasado que no se pudo concretar por lo menos un inicio de diálogo? Ayer hubo algo ni siquiera parecido, ¿no? El vocero de la RC5 dijo que pidió la palabra para hablar del diálogo, que no se la dieron. Después ADN expresó que hubo diálogos previos, no sé si en los corredores o dónde. Pero, ¿qué pasó? Ayer fue una escaramuza nomás. ¿Cuándo se sientan a conversar si es que usted cree, estando en el bloque de la mayoría, que hay esa seria posibilidad de dialogar? Jimmy, la semana pasada yo había pedido la palabra y yo le había dicho al señor presidente y a todos los compañeros del Pleno generando esta incidencia y este exhorto a que nosotros, si bien tenemos una agenda legislativa como parte de una responsabilidad programática que fue presentada hasta el 15 de julio del presente año, esta agenda debe ser revisada, esta agenda debe ser actualizada sobre la priorización de las leyes que en este momento nosotros debemos tratar y más que aquello en relación a esta pretensión de reforma constitucional, son temas que también deben pasar por la Asamblea. Pero lo que no se hizo para cumplir con lo que dispone en este caso la ley, que es entregar una planificación de legislación, es realizar una agenda de fiscalización. El día de ayer, efectivamente, yo escuché a Juan González, ¿no?, de RC, que hacía un manifiesto, bueno, inicialmente respecto de la posición de generar una fiscalización en la asignación de lo que significan los bonos que se entregaron en un proceso de campaña, y que Ajá. paralelo a eso manifestaba que son los compañeros de ADN los que no quieren pronunciarse. Luego salió Valentina y dijo que no es que ellos no quieren pronunciarse, sino que la posición de RC es no generar una agenda de consenso sobre la cual se puedan reformar temas relacionados con el Código Orgánico Integral Penal y posiblemente todo lo que tenga que ver con el procesamiento y el garantismo penal. Entonces, cuando tú ves estas posiciones que te digo, yo respetuosamente no salí también en mi intervención, indicando de que no es creíble ni lo uno ni lo otro, porque están generando en este caso posturas anárquicas, posturas extremas que no conllevan a nada. Y en este caso, los independientes no es que si hemos sido tomados en cuenta para generar este debate y decir, bueno, en todo caso podemos generar gobernabilidad en función de una agenda real, pero una agenda que sea también participativa y que promueva en este caso también la actuación de las opiniones de los socialcristianos, de los pachacús, de los independientes, donde todos podamos mancomunar y aprobar de consenso una agenda de legislación y de Claro. fiscalización. Claro, ahora, lo que preocupa en todo caso es que si ADN ha anunciado, el gobierno ha anunciado que posiblemente optará por la vía de las reformas, si no se concreta ese diálogo, ¿cómo van a conseguir 101 votos? Es complicado, una mayoría calificada. No, no.
No creo que haya una determinación. Tendrán que haber temas en los cuales el país ya no únicamente ponga de manifiesto el rechazo a la clase política, sino que nos amenacen con una revocatoria de mandato, como para entender de que debemos mancomunar las coincidencias, no las diferencias. A veces a mí me apena mucho cuando escucho las ponencias de lado y lado, todo ven agresión en función de lo que pasó con las administraciones anteriores, en función de los desaciertos de la administración actual, pero te digo, lamentablemente estas diferencias a veces como que son el matiz en el discurso, o de entrada o de salida. Y eso, claro, genera preocupación porque si no nos ponemos de acuerdo en temas elementales va a ser complicado que podamos definir una agenda en la que participemos todos, pero al menos esa es la intención, ¿no? Que podamos establecer con un diálogo nacional, no solo desde la gestión de la política, sino también desde el pronunciamiento de las organizaciones, de los actores sociales, para poder definir en este caso las prioridades que debemos estar, tanto en fiscalización, tanto en legislación. Cuando digo fiscalización, no es que estamos en contra del gobierno, querido Jimmy, Gustavo, por si acaso, no, para nada. Yo creo que eso le hace bien al gobierno, en todo caso, desde una posición no destructiva, sino más bien constructiva, para poder evidenciar cuáles son las falencias en la gestión de los ministerios y de otras entidades del Estado. ¿Cómo está, señora asambleísta? ¿Qué tal? Y a la par de este diálogo que aspiramos, creo yo, buena parte de ecuatorianos para sacar adelante al país. Mire, Chile tiene de manera pendular un cambio de presidente cada 4 años, de izquierda, de derecha, pero siguen por un derrotero. Acá los ecuatorianos esperamos que este diálogo produzca una mejora en la atención de salud, educación y seguridad. Nosotros siempre el horizonte está basado sobre las determinaciones que estén en la Constitución. Creo que ese es nuestro horizonte, más allá de cualquier plan técnico de desarrollo, de ordenamiento territorial o lo que pueda establecer. Creo que debe haber una concurrencia de toda la clase política para generar un proyecto, no únicamente de un año o de un periodo. Creo que estas determinaciones están basadas en la Constitución. Erradicar la pobreza, garantizar la redistribución de los recursos, superar los estándares que están en la designación para educación, para salud, para promover el desarrollo, deben ser los pilares fundamentales, no de un gobierno, sino de un Estado. Y creo que debe haber también una sensatez respecto de la clase política, en especial de quienes se ubican en una determinación de derecha, centro-derecha, centro-izquierda o de izquierda, para poder mancomunar un compromiso. Pero toma nota de que aún había una pregunta dentro del referéndum que establecía la prohibición de asignación de recursos para las organizaciones políticas y el pueblo ecuatoriano dio una, para mí, mi percepción, dio una oportunidad a la clase política para que siga actuando en este caso con participación con el Estado, pero también las organizaciones deben ser consecuentes y generar no solo el mejoramiento de los actores políticos, sino también de las proposiciones a nivel de país, en este caso, a largo plazo. Exactamente, mire esa interpretación que le da el asambleísta Juan Gonzaga a esa opción del pueblo ecuatoriano que pudo decir que sí se elimine ese fondo para hacer campañas, pero se le da una nueva oportunidad. Por supuesto, inclusive la tercera pregunta en el mismo referéndum hablaba de la eliminación, perdón, la reducción de los asambleístas, ¿no? Y claro, en primera instancia posiblemente esto era como una cachetada que daba el presidente para con la asamblea, porque en todo caso sí se ha generado gobernabilidad. Y hablaba de que existen muchos asambleístas que no devengaban en este caso de la funcionalidad y que su criterio, para mí, trató de desprestigiar a la función legislativa. Y eso me preocupó porque tenía que haber dicho cuáles son los malos, cuáles son los vagos, cuáles son los que no presentan proyectos, cuáles son los que se conectan desde la cama, cuáles son los que dan discursos y toda esa cuestión, que no todos son buenos, no todos son malos, pero en todo caso una disminución de asambleístas tan fuerte que perjudicaba en relación a las provincias que tienen menor cantidad de población. Y creo que era evidente que el país pudo haber dicho a esta pregunta, que inclusive es la que tiene mayor trascendencia en los numéricos, pudo haberle dicho sí, pero sin embargo el pueblo ecuatoriano creo que nos dio una oportunidad para generar nuestras funciones. Y nuestras funciones son las de generar el control de las acciones que realizan el resto de funciones. Por eso siempre hablamos de un control de peso respecto del accionar del Ejecutivo, de participación ciudadana, de todas las instituciones, pero tiene que ser a través de procesos de fiscalización y control.
Bien, muchas gracias al abogado Juan Gonzaga, asambleísta independiente por la provincia de Sucumbíos. Que tenga usted un buen día, asambleísta, muy amable. Un gusto enorme. Saludos, Jimmy. Saludos, Gustavo. Gracias. Muy buenos Pase días. bien. Gracias. Bueno, continuamos, don Gus. Continuamos porque ayer en algunos medios decían que el primer mandatario había reaparecido y lo hizo en una ceremonia militar realizada en la capital, mediante la cual se posesionó a los nuevos miembros de la cúpula militar. No habrá diálogo entre ADN y la Revolución Ciudadana en la Asamblea. La intención de una tregua, por lo menos en el legislativo, se quedó en eso, una mera intención. No tenemos una visión de país compartida. La bancada de la Revolución Ciudadana se opone a las principales reformas al Código Orgánico Integral Penal que como ADN queremos proponer. Si eso dice la señorita Valentina Centeno, sentémonos hoy, ya. Propongo eso. No lo van a hacer porque no van a trabajar en nombre del pueblo. Ellos fallaron. Es mentira el tema del diálogo, es mentira, es falso. Y es que el llamado al diálogo que nació desde la nueva ministra de Gobierno y ex asambleísta de ADN, Natalie Morillo, tras la negativa que recibió el gobierno en las urnas, no se concretó. Según el correísmo, fue el presidente de la Asamblea, Nils Sols, en quien nos convocó a una reunión la tarde del martes. Pero esto nunca ocurrió. Ayer estuve esperando hasta que terminó el día. Hoy vine sin reloj y en la cara les dije, ustedes fallaron ayer y al pueblo ecuatoriano. Lamentamos y rechazamos la postura que ha tenido el jefe de bancada de la Revolución Ciudadana. Ha habido de protagonismo político, ha habido de show, que es lo que ya el país no necesita más. Con este fallido intento, la ruptura entre ambas organizaciones políticas en la Asamblea se marca todavía más. Por fuera de esta pugna se queda el Partido Social Cristiano, los Independientes y Pachacutic. Creo que es suficiente 6 meses de haberse convertido en una oficina del Ejecutivo de tramitología de los proyectos de leyes de urgencia económica que no han servido para nada. Me parece que entre estas posiciones un poco anárquicas y extremas que tiene RC y que tiene ADN, no se está llegando a establecer las coincidencias. Para el gobierno, este fallido intento de diálogo no le resta ni le suma votos, pues desde el inicio de este periodo legislativo han tomado decisiones en la Asamblea sin el correísmo. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. 6 de la mañana con 56 minutos. Esta era una nota sobre los diálogos en la Asamblea y a la cual hacíamos referencia durante nuestra primera entrevista con el abogado Juan Gonzaga, asambleísta de Sucumbíos.